Lo que estás a punto de descubrir es una historia que desafía toda comprensión, que ha dejado perplejos incluso los científicos más experimentados. Una historia de un hombre, un misterio, y la línea invisible entre la realidad y lo imposible. Quédate hasta el final, porque lo mejor está por venir. Imagina por un momento que caminas por las calles de tu ciudad, las mismas calles, los mismos edificios que ves todos los días. Es un día común, una mañana cualquiera, y te encuentras rodeado de las mismas personas que conoces, haciendo lo que siempre haces. Pero de repente, algo cambia. Un hombre se cruza en tu camino. Al principio, nada parece extraño. Pero, al mirarlo bien, te das cuenta de que su presencia te desconcierta. Este hombre no parece encajar. Su ropa es anticuada, su peinado está fuera de lugar. Y lo más extraño de todo, su mirada, su actitud, su manera de hablar, todo parece sacado de otro tiempo. ¿Un disfraz? ¿Un loco? Lo que sea que pienses, algo no cuadra. Te acercas a él, y cuando le preguntas si necesita ayuda, su respuesta te deja sin palabras. Este hombre, como si nada hubiera pasado, dice ser Serga Ponamarena, un joven de 25 años, pero lo que te desconcierta es la tarjeta de identificación que te muestra, una auténtica tarjeta de la Unión Soviética. Algo completamente imposible. El problema es que la Unión Soviética ya no existía. Había desaparecido hacía 15 años. La carta no es falsa. La fecha de nacimiento de Serga señala que nació en 1932, pero, al mirarlo, no parece tener más de 25 años. Entonces, ¿qué está pasando? Serga no tiene la apariencia de alguien mayor, pero su documento es irrefutable. Es un joven con un carnet que data de hace más de 15 años. Los policías lo miran incrédulos, y aunque podrían pensar que esto es una broma, algo dentro de ellos les dice que lo que están viendo es algo mucho más extraño. En ese momento, algo cambia en el aire. El ambiente se llena de misterio, algo más allá de la razón está sucediendo. Serga, confundido, pero no alarmado, parece no comprender lo que está pasando. Lo que él ve, lo que dice y lo que lleva consigo es algo fuera de todo lo que deberían estar acostumbrados a ver los oficiales. Lo que comenzó como una conversación rutinaria se transforma en el inicio de un misterio que nadie podría haber anticipado. Serga no solo está fuera de lugar, él parece venir de otro tiempo. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Qué tipo de fenómeno es este? A medida que los policías escuchan a Serga, la confusión solo crece. La pregunta más simple que podría aclarar todo, ¿qué año crees que es?, se convierte en el detonante de lo que será un misterio aún mayor. Serga no duda ni un segundo al responder. 1958 minutos, dice con la calma de alguien que tiene toda la certeza en lo que dice, como si nada fuera extraño en su respuesta. Los oficiales se miran entre sí, desconcertados. Uno de ellos, sin poder contener la risa, piensa que tal vez es una broma. Pero otro, el más atento, comienza a examinar más detenidamente a Serga. Hay algo en su comportamiento, algo en su actitud, que no encaja con la idea de un simple error o confusión. Serga no está nervioso, no está preocupado, simplemente está confundido, pero no como alguien que ha perdido la memoria. Serga no olvida quién es, sabe perfectamente quién es, pero todo lo que lo rodea, el mundo en el que se encuentra, es lo que le resulta incomprensible. Se siente como un hombre atrapado en un lugar que no puede reconocer, rodeado de calles renombradas, edificios que han desaparecido y nombres de lugares que no entiende. Pregunta por la gente y los sitios que recuerda, pero se da cuenta de que las respuestas no son las que él espera. Él está en un quie que no existe. Lo que más desconcierta a los oficiales no es solo lo que dice, sino cómo lo dice. Serga no parece estar mintiendo,
No está tratando de engañar a nadie. Él está genuinamente confundido, como si todo lo que conociera se hubiera desvanecido sin previo aviso. En un intento por esclarecer la situación, los oficiales revisan su tarjeta de identidad. No se trata de una falsificación. No es un documento de otra época que se haya hecho pasar por auténtico. La tarjeta de Serga tiene todos los sellos, todas las marcas de autenticidad. El problema es que ese documento pertenece a un país que dejó de existir hace 15 años. Y aún más desconcertante, no hay rastro de un error en su aspecto. Serga, con su rostro de 25 años, sostiene un documento de alguien nacido en 1932. La autenticidad de la tarjeta es indiscutible, pero la idea de que alguien joven como Serga podría ser dueño de una tarjeta tan antigua desafía todo sentido común. A medida que el tiempo avanza, las preguntas surgen sin cesar, pero las respuestas siguen siendo evasivas. Serga no parece encajar en este mundo. No es que sea un hombre de otro país, ni siquiera de otro lugar. Serga parece ser un hombre de otro tiempo. Cuando Serga menciona su cámara, algo cambia en el aire. Los oficiales lo miran con más atención. ¿Por qué menciona una cámara en medio de todo esto? Serga, con una serenidad inquietante, les explica que lleva consigo una vieja cámara, una Yaflex 2, un modelo soviético de los años 50. Al principio, parece un detalle curioso, tal vez incluso irrelevante. Pero a medida que los oficiales investigan más a fondo, este objeto se convierte en una pieza clave del misterio. En un intento por entender mejor la situación, los oficiales piden ver las fotos. Serga les entrega la cámara y el proceso de revelar las imágenes comienza. Lo que encuentran, sin embargo, no es solo una simple colección de fotos antiguas. Al desarrollar el rollo, los oficiales se enfrentan a una serie de imágenes que no deberían existir en este momento, en este lugar. Las fotos muestran a Kiev, pero no la Kiev de 2006. No, estas imágenes son de una Kiev que no existe desde hace más de 50 años. Las calles son diferentes, los edificios son los que fueron demolidos hace décadas. Las señales en las calles son de la era soviética. Y lo más asombroso de todo, Serga está en las fotos. Él aparece exactamente igual que en el momento en que lo encontraron, con la misma ropa, la misma expresión y el mismo aire desconcertado. En esas fotos, Serga no solo está presente como un espectador, sino como un protagonista en un Kiev que ya no existe. Pero lo más impresionante de todo es la última foto del rollo. Es una imagen que Serga tomó antes de todo esto. Una imagen de un objeto extraño en el cielo, un objeto en forma de campana, que se encuentra flotando, suspendido en el aire. Este no es un objeto común. Es un objeto que desafía toda explicación lógica, un objeto que no pertenece a este mundo. Los oficiales, asombrados, no pueden dar crédito a lo que ven. La cámara, el film, las fotos, todo parece estar en su lugar. Pero lo que no encaja es la fecha. ¿Cómo es posible que Serga haya tomado estas fotos en Kiev en 1958, si él está aquí en 2006? ¿Y cómo puede ser que él aparezca en esas fotos, usando exactamente la misma ropa con la que fue encontrado? Cada imagen que desarrollan es como una cápsula del tiempo, transportándolos a un Kiev que ya no existe, a un pasado que no tiene cabida en el presente. Y la última foto, la que muestra el objeto volador, es la que hace que todo el misterio se vuelva aún más profundo. Si esto no es un sueño o una mentira, entonces, ¿qué está sucediendo realmente? Tras el desconcierto generado por las fotos y la cámara, el doctor Pablo Kudo, el psicólogo que ha estado tratando el caso de Serga, comienza a buscar una explicación más allá de la locura o la confusión. Dr. Kudo no es el tipo de persona que salta a conclusiones paranormales.
Él sabe que las mentes humanas son capaces de crear ilusiones convincentes, pero algo en el comportamiento de Serga lo hace dudar. Serga no está actuando como alguien con amnesia ni como un sujeto que busca manipular a los demás. Él está genuinamente confundido, y las pruebas materiales, las fotos, la cámara, la autenticidad de sus palabras, le dan una consistencia que no puede ignorar. Así que, mientras se encuentra investigando más sobre lo sucedido, Dr. Kudov empieza a explorar una explicación más científica, una teoría que podría ayudar a entender el fenómeno de Serga. La dilatación temporal. La dilatación temporal es un concepto que proviene de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, una teoría revolucionaria que cambió nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Según Einstein, el tiempo no es una constante universal. El tiempo puede ser alterado por factores como la velocidad y la gravedad. En términos sencillos, a medida que te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo para ti se desacelera en comparación con el resto del universo. Así, mientras que para ti los segundos o minutos parecen pasar normalmente, para el resto del mundo los años podrían transcurrir. Y aquí es donde la teoría se pone interesante. Si Serga realmente fue afectado por algún fenómeno relacionado con la dilatación temporal, podía haber experimentado algo que le hizo viajar a través del tiempo. Según esta teoría, si Serga hubiera sido expuesto a una velocidad cercana a la luz, por ejemplo, podía haber vivido lo que le pareció ser solo un segundo, pero en realidad décadas habrían pasado para el resto del mundo. Esta idea no es solo ciencia ficción. Ha sido probada en experimentos reales. Los relojes atómicos que han sido enviados en aviones a gran altitud, viajando a gran velocidad, han mostrado que el tiempo se mueve más lento para ellos que para los que permanecen en la Tierra. Y si bien la dilatación temporal a las velocidades que conocemos es pequeña, lo que sería necesario para viajar en el tiempo sería un cambio mucho mayor. Pero, ¿y si Serga estaba en presencia de algo mucho más extraordinario? Un objeto, como el que fotografió, que tal vez estaba viajando a una velocidad increíble, cerca de la luz. Tal vez ese objeto no era solo un ovni, sino algo capaz de doblar las leyes del tiempo mismo. Un objeto que creó una distorsión en el tiempo, una burbuja temporal, y que transportó a Serga de un momento a otro, de 1958 a 2006. Un salto en el tiempo, sin ninguna transición gradual, solo un instante de luz, una fracción de segundo, y de repente, Serga estaba en otro tiempo, en otro mundo. Este fenómeno, aunque extraño, tiene sus raíces en la física, y lo más desconcertante es que, si lo que Serga experimentó fue realmente una distorsión del tiempo, entonces estamos ante una de las posibilidades más extraordinarias que la ciencia jamás haya considerado. Con las dudas del Dr. Kudov sobre la dilatación temporal, las cosas no hacen más que complicarse. Serga, el hombre que parecía haber viajado en el tiempo, había pasado ya varios días en observación. Pero a pesar de su extraño comportamiento, él no se mostraba alarmado. Parecía aceptar la situación, aunque en todo momento seguía buscando respuestas que no lograban llegar. Sin embargo, la historia de Serga da un giro aún más desconcertante cuando, una noche, algo inesperado sucede. Serga desaparece de su habitación en el hospital. Pero no se trata de una desaparición cualquiera. Serga estaba bajo vigilancia constante. Las cámaras de seguridad registraban todos los movimientos del hospital y las puertas de su habitación estaban cerradas con llave. El personal estaba seguro de que no había forma de que pudiera haber salido sin ser visto. Por la mañana, los guardias descubren que Serga ha desaparecido sin dejar rastro. Las cámaras, que siempre habían capturado cada movimiento dentro y fuera del hospital, no registran nada que explique cómo pudo haber salido de su habitación. No hay huellas, no hay señales de que haya abierto la puerta, ni siquiera una grieta en la ventana.
Es como si Serga simplemente hubiera dejado de existir. Este tipo de desaparición no es solo desconcertante, es aterradora. La seguridad, que se aseguraba de que no pudiera escapar, no tenía explicación. Las autoridades no sabían qué hacer con un caso tan fuera de lo común. ¿Era una fuga, un acto de magia, o simplemente algo que no comprendían? Pero lo más misterioso de todo es que no fue la primera vez que Serga desapareció. Ya en 1960, cuando se había registrado por primera vez como desaparecido, se creía que había huido de alguna manera. Tal vez se trataba de un caso común de fuga o de un conflicto político, una época difícil, después de todo, bajo el régimen soviético. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a excavar más profundamente, comenzaron a encontrar algo aún más extraño. Poco tiempo después de su desaparición en 1960, Serga apareció de nuevo. Nadie sabía cómo o por qué había desaparecido, pero cuando regresó, lo hizo exactamente igual. No había envejecido, no había cambiado. Estaba vestido con la misma ropa, con la misma actitud, y ni siquiera parecía sorprendido por su regreso. Pero había algo en el que no era igual. La gente que lo conocía decía que Serga había cambiado. Había algo en su mirada, algo inquietante. Hablaba de cosas que no tenían sentido, lugares que aún no existían, hechos históricos que aún no habían ocurrido. Una vez más, la desaparición de Serga fue seguida por su regreso. Pero esta vez no era la misma historia. La gente comenzó a preguntar, ¿quién era realmente Serga? ¿Por qué parecía haber estado ausente en el tiempo? ¿Y cómo era posible que, a pesar de su regreso, él seguía igual? Lo que parecía un simple caso de desaparición se transformaba ahora en algo mucho más inquietante. La desaparición de Serga no solo rompía las reglas de la lógica, sino que también desafiaba el paso del tiempo mismo. ¿Qué tipo de fenómeno era este? ¿Acaso Serga había vuelto de algún lugar más allá de la comprensión humana? Lo único que quedaba claro era que su historia, tan extraña y desconcertante, no iba a terminar tan fácilmente. La historia de Serga Ponamarena no terminó con su misteriosa desaparición en el hospital. De hecho, fue ahí donde comenzó la verdadera parte enigmática de su caso. Después de su desaparición, las autoridades no lograron encontrar rastro alguno de él. No había señales de que hubiera escapado por alguna de las salidas del hospital. No había pruebas de que hubiera usado alguna vía secreta, ni indicios de que hubiera salido por las ventanas. Sin embargo, al igual que sucedió en el pasado, algo aún más desconcertante ocurrió poco después. En 1970, décadas después de su última desaparición, la exnovia de Serga recibió un paquete misterioso. El sobre no llevaba ningún remitente y no contenía ninguna carta. Solo había una fotografía en su interior. La imagen mostraba a Serga, más viejo, con un bigote y algunas arrugas, pero era inconfundiblemente él. Detrás de él, Kiev había cambiado completamente. Ya no era la ciudad que él había dejado atrás en 1958, sino una ciudad futurista, con rascacielos que aún no existían en la época de Serga. Y en el reverso de la foto estaba escrita una breve nota: «Volveré pronto». Pero Serga nunca regresó. La historia de Serga, un hombre que parecía vivir fuera de su tiempo, comenzaba a tomar tintes más misteriosos. ¿Era esto el relato de un hombre atrapado entre décadas, saltando entre diferentes periodos de la historia? ¿O simplemente se trataba de una elaborada mentira o una broma macabra? Lo que sí quedaba claro es que las piezas de la historia de Serga no encajaban con ninguna lógica convencional. Cuando los investigadores comenzaron a examinar los detalles de su historia, no pudieron encontrar ninguna prueba que validara su existencia en registros oficiales. No había evidencia alguna de que Serga Ponamarena hubiera sido una persona registrada oficialmente en los archivos del gobierno soviético.
No existían registros de su desaparición en 1960. De hecho, cada intento de rastrear su historia se encontraba con un vacío absoluto. Este vacío llevó a algunos a pensar que la historia de Serga era solo un mito moderno, una leyenda urbana. Sin embargo, incluso cuando las pruebas parecían desmoronarse, la historia seguía viva. En muchos rincones de Ucrania, la historia de Serga se convirtió en una especie de fenómeno cultural. Y si bien algunos lo consideraban un simple invento, otros mantenían que había algo real detrás de su relato. Lo más intrigante de todo fue que, incluso cuando todo parecía indicar que la historia de Serga era ficticia, aún quedaba algo que no se podía explicar. Un conjunto de fotos, una desaparición sin rastros, una carta de un futuro que nunca ocurrió, y un testimonio que desbordaba los límites de la realidad. Todo eso nos deja con una pregunta inquietante. ¿Era Serga un hombre real atrapado en una anomalía del tiempo, o simplemente una historia que el paso del tiempo convirtió en leyenda? Sea cual sea la respuesta, la historia de Serga Ponomarena se ha convertido en un enigma que sigue vivo en la memoria colectiva. Pero la gran pregunta persiste. ¿Es posible que este hombre realmente haya viajado a través del tiempo, o todo fue un elaborado mito que jugó con nuestra imaginación? La historia de Serga Ponomarena, ya sea real o un mito moderno, nos lleva a reflexionar sobre algo mucho más grande: el misterio del tiempo. El tiempo, esa fuerza invisible que rige nuestras vidas y que, a pesar de ser la constante más obvia, sigue siendo una de las grandes incógnitas de la humanidad. Siempre hemos medido el tiempo, lo hemos seguido con precisión, tratando de comprender cómo avanza, cómo nos afecta. Pero, ¿realmente entendemos el tiempo? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con una forma de escapar de su flujo imparable. Ya sea en mitos antiguos o en historias modernas como la de Serga, la idea de viajar en el tiempo es una fantasía que nos seduce a todos. La posibilidad de retroceder al pasado, de corregir errores, de ver el futuro, es una idea fascinante. Pero, ¿es realmente posible? Cuando Einstein presentó su teoría de la relatividad, revolucionó nuestra comprensión del tiempo. Según esta teoría, el tiempo no es fijo, no es una constante universal. El tiempo puede ser alterado por factores como la velocidad y la gravedad. De hecho, la dilatación temporal, un fenómeno que Einstein explicó, demuestra que el tiempo no transcurre de la misma forma para todos los observadores. Si viajas a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo para ti se ralentiza. Y mientras para ti los segundos parecen pasar normalmente, para los que están en la Tierra el tiempo avanza de manera diferente. Es decir, podrías pasar un par de horas viajando a esa velocidad, pero cuando regresaras a la Tierra, habrían pasado años. Y este concepto de dilatación temporal nos invita a pensar en nuevas posibilidades, como las que se sugieren en la historia de Serga. Si lo que vivió fue realmente un salto en el tiempo, entonces algo extraordinario debió haber ocurrido, algo que provocó que las leyes del tiempo se distorsionaran a su alrededor. Pero no solo la ciencia de Einstein nos hace cuestionar el tiempo. El misterio de los agujeros negros y su capacidad para distorsionar el espacio-tiempo nos muestra cuán impredecible puede ser el tiempo. Estos fenómenos cósmicos tan masivos crean un campo gravitacional tan fuerte que pueden ralentizar el tiempo para cualquier objeto que se acerque a ellos. Incluso la luz no puede escapar de su influencia. Así que, si la gravedad de un agujero negro puede curvar el tiempo, es tan descabellado pensar que una tecnología avanzada o algún fenómeno desconocido podría manipular el tiempo de formas que aún no comprendemos. Volviendo a Serga, si realmente estuvo atrapado en un ciclo de tiempo, o se experimentó un salto temporal, nos enfrentamos a un misterio que va más allá de la física que conocemos. Quizás no fue un viajero del tiempo al estilo de las películas,
sino alguien atrapado en un fenómeno del espacio-tiempo que aún no podemos explicar. Tal vez nunca sepamos la verdad detrás de su historia, pero lo que queda claro es que el misterio de tiempo sigue siendo uno de los más grandes enigmas para la humanidad. Serga Ponamarena puede que sea solo un mito, o puede que haya sido un hombre que, por alguna razón, experimentó algo fuera de lo común. Pero su historia resalta una verdad universal. El tiempo, aunque lo seguimos con precisión, sigue siendo un misterio, y tal vez no sea tan lineal como pensamos. Tal vez, en algún lugar de nuestro futuro, nos enfrentemos a la misma pregunta que él. ¿Es posible desafiar el tiempo? Y si lo es, ¿qué consecuencias tendría? Al final, lo que nos deja esta historia no es solo un misterio sin resolver, sino una reflexión profunda sobre nuestra propia relación con el tiempo. Un recordatorio de que, aunque creamos entender cómo funciona, el tiempo sigue siendo uno de los mayores misterios que enfrentamos. Quizás, algún día, Serga regrese, o quizás nosotros mismos descubramos los secretos que aún guarda el tiempo.